No emitió sonido alguno, ni un gruñido ni un ladrido. En su lugar, su mirada estaba fija en mí desde la oscuridad bajo el porche destartalado en la esquina de la calle del Olmo con la del Tilo, en las afueras de Sevilla. Se le marcaban las costillas. Su pelaje estaba enmarañado y reseco, y sus ojos no suplicaban ayuda. Preguntaban si yo sería la siguiente persona en causarle dolor. Lenta y cautelosamente me agaché. El ambiente estaba cargado del olor a tierra y a metal caliente. Mi propósito allí era evaluar la propiedad para su demolición, solo una casa abandonada más. No esperaba encontrar a nadie. Sin embargo, al poner un pie en aquel porche quejumbroso, sentí que me observaban. Y fue entonces cuando la vi. Una pastora alemana, joven, de unos 2 años quizá, y delgada como una sombra. Me dirigí a ella en voz baja. «Hola, pequeña, ¿estás bien?» Permaneció inmóvil. Tenía las patas recogidas bajo el cuerpo como si protegiera algo. Entonces lo oí, un gemido suave seguido de otro. Sentí una opresión en el pecho. Retrocedí, volví a mi camioneta y cogí el resto del bocadillo que me quedaba para comer. Era pavó con pan. Me arrodillé de nuevo y lo deslicé por los tablones de madera astillados. Se quedó quieta, pero su hocico olfateó el aire. Tras una pausa se levantó. Fue entonces cuando los vi. 4 pequeños cachorros de pastor alemán ocultos en la penumbra tras ella. Uno yacía acurrucado al fondo, apenas moviéndose. Otro tenía la cabeza sobre un trozo de tela, algo rojo parecido a un calcetín de niño. Los demás se asomaban pero mantenían la distancia. No probó bocado. Cogió la comida y la puso cerca de sus cachorros. Mordisqueaban con mandíbulas diminutas como si fuera su primera comida consistente en días. Sentí un nudo en la garganta, de esos que anuncian que esto es más que una simple escena pasajera. Esta era una situación que no podía abandonar sin más. Me quedé unos minutos más, sin hacer movimientos bruscos, solo sentado y observando, dejando que se diera cuenta de que yo no era un peligro. Antes de marcharme susurré, volveré mañana. Yo era un desconocido para ella, pero una parte de mí ya lo entendía. No podía dejarla en aquel lugar. Ni a ella, ni a ellos. No después de haber visto lo que había en su mirada. A la mañana siguiente llegué antes de que el sol coronara el tejado. Aparqué la camioneta al otro lado de la calle y me acerqué con deliberada lentitud, llevando una bolsa de pienso nuevo y una botellita de agua. El barrio estaba inquietantemente silencioso, lleno solo del sonido del viento, del polvo arremolinado y de aquel porche aún combado por años de abandono. Estaba en el mismo sitio, siempre alerta, pero había un cambio sutil. Sus orejas se movieron en mi dirección al verme. No era confianza, pero tampoco era miedo. «Buenos días, mamá», dije con suavidad. Me senté en el borde del porche con cuidado de no mirar fijamente a sus cachorros. Dejé la comida en el mismo sitio que antes. Olfateó el aire, miró hacia las sombras donde se escondían sus crías y luego avanzó sigilosamente. No comió, no de inmediato. Le dio un suave empujón a la comida y luego regresó a la oscuridad. Uno a uno, los cachorros salieron. El más pequeño, el del calcetín rojo, salió el último, arrastrándolo como si fuera su manta de seguridad. La madre comió por fin, con los ojos fijos en mí todo el tiempo. Estaban cansados, pero no vencidos. Me di cuenta de que al cachorro más pequeño le temblaba una pata trasera cuando intentaba ponerse en pie. Se cayó 2 veces antes de volver a acurrucarse. Una sensación de pavor me invadió. Necesitaba ayuda. La necesitaban todos. Destapé la botella de agua y vertí un poco en un recipiente poco profundo. No intentó detenerme. Permitió que los cachorros bebieran. Me permitió quedarme. Pasó 1 hora, y luego otra. Simplemente me senté con ellos, sin apenas hablar. Nunca ladró ni gruñó, solo siguió mirándome como si intentara descifrar por qué había vuelto. Eché un vistazo al patio. Había ladrillos rotos, malas hierbas crecidas y un neumático viejo medio hundido en la tierra. Alguien había tirado una manta raída cerca de la valla. Este no era un lugar para una nueva vida, era un lugar donde las cosas iban a ser olvidadas. Y sin embargo, esta perra había tomado de algún modo la decisión de quedarse, de vigilar y de resistir. Dejé una toalla suave antes de irme. No me di la vuelta hasta que estuve de nuevo en mi camioneta. Había recogido la toalla, la había llevado junto a sus cachorros y estaba tumbada a su lado, con una pata delicadamente posada sobre el más pequeño.
Comprendí que no podía esperar mucho más. Aquel cachorro diminuto no sobreviviría otra noche fría. Al día siguiente tenía que intentar algo más. El sueño me fue esquivo aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos la imaginaba allí tumbada, con el esqueleto visible bajo la piel, protegiendo a sus crías solo con su pura voluntad, sobre todo al pequeño. El del calcetín. Su frágil cuerpo estaba casi inmóvil. No lloraba ni gemía, solo respiraba de forma superficial y lenta. Al amanecer preparé una caja forrada con una manta suave, llené un termo con caldo caliente y cogí una correa que no estaba seguro de poder usar. No quería asustarla ni separarlos. Pero también sabía que si no actuaba rápido podíamos perderlo. Cuando llegué, ella estaba esperando. Esta vez estaba de pie. Al acercarme no huyó. Llevaba la cola baja, pero se movió una sola vez, brevemente como un destello de esperanza. Dejé la caja cerca del porche y puse el caldo caliente lo bastante cerca para que llegara el aroma. Avanzó, olfateó y luego miró hacia atrás. Y entonces hizo algo que no había previsto. Cogió con delicadeza al cachorro más frágil con la boca, y lo llevó hasta el borde del porche. Lo dejó junto a la caja y me miró no como si pidiera algo, sino como si me estuviera dando su consentimiento. Se me hizo un nudo en la garganta. Susurré, de acuerdo, preciosa. Yo me encargo de él. Lo levanté con cuidado y lo metí en la caja. No opuso resistencia y ni siquiera abrió los ojos, solo temblaba. Observó todo el proceso. Los otros cachorros estaban acurrucados tras ella, aún ocultos por las sombras. Esperé quizá 15 minutos, tal vez más. Luego me senté allí mismo en el porche y simplemente le hablé, explicándole que no le haría daño, que cuidaría de él y que volvería. No se movió, pero tampoco me impidió marcharme. Cogí la caja, la puse en el asiento delantero de mi camioneta y miré hacia atrás por última vez. Seguía allí, de pie sobre los demás, con la mirada fija en mí. Aquel viaje al veterinario me pareció más largo que ningún otro que hubiera hecho jamás. No dejaba de mirar a mi lado, murmurando, aguanta, pequeño. En la clínica lo atendieron de inmediato, estaba deshidratado, bajo de peso y su temperatura era alarmantemente baja. El veterinario me miró y comentó, menos mal que lo ha traído cuando lo ha hecho. Me senté en la sala de espera, con el calcetín en las manos. Estaba deshilachado y descolorido, pero parecía contener el aroma de la esperanza. No solo lo estaba salvando a él, iba a volver a por todos. El veterinario me permitió quedarme después de cerrar, diciendo que podía sentarme junto a la jaula mientras le administraban suero. El pequeño estaba conectado a una vía intravenosa, envuelto en una mantita. Parecía aún más pequeño bajo las luces de la clínica, pero su respiración era estable y lenta. Sostuve aquel calcetín, incapaz de dejarlo a un lado. Una enfermera me preguntó por él y le dije la verdad, creo que es todo su mundo. Me dejaron dejárselo justo al lado de sus patas. Y cuando se removió en sueños, apenas levantando el hocico, se acurrucó más cerca de él, como si le diera una sensación de seguridad. Como si quizá, solo quizá, entendiera que ya no estaba solo. Aquella tarde volví a casa con las manos vacías pero el corazón lleno. Mis pensamientos, sin embargo, permanecían en aquel porche, con la madre que había visto cómo se llevaban a su cría y no había corrido tras ella. Había depositado su fe en mí, una fe que ahora tenía que justificar. A la mañana siguiente volví directamente armado con una nueva estrategia. Esta vez llevaba un transportín más grande, más comida, toallas limpias y una cuerda suave por si acaso. Estaba allí, esperando como antes. Levantó la cabeza cuando me vio. Ni un ladrido ni un gruñido, solo aquellos mismos ojos, cansados pero observadores. Me arrodillé, abrí el transportín y puse comida dentro. Luego me aparté. Se acercó con cautela, olfateando, antes de volverse para animar con el hocico a los otros cachorros. Uno a uno salieron, vacilantes e inseguros. Pero esta vez, no se retiraron a las sombras. Y entonces, sin ninguna vacilación, entró por completo en el transportín. Se dio la vuelta y se sentó como si ya supiera que era la hora. No cerré la puerta, no de inmediato. Me senté con ellos casi una hora, dejando que comieran, que respiraran, que eligieran. Cuando por fin alargué la mano hacia la puerta, me miró directamente dentro de mí, y no se inmutó. Esa fue toda la confirmación que necesité. Cerré la puerta con suavidad, susurrando, ya estáis a salvo. Por el retrovisor, podía ver sus ojos siguiendo los árboles que pasaban.
Y comprendí que aquello no señalaba el final de su lucha, sino el principio de algo que nunca había experimentado, la seguridad. Y lo había entregado todo por ellos. Ahora me tocaba a mí dar algo a cambio. El refugio era modesto, un pequeño edificio con la pintura desconchada y recintos de malla metálica en la parte trasera, pero estaba impecable y era seguro. Había llamado con antelación, explicando que no dejaba a un simple perro callejero, sino que traía a una familia. Cuando entré con el transportín, la sala quedó en silencio. Un voluntario abrió la puerta lentamente y la madre salió primero, serena y fuerte. No tembló ni se encogió. Se movió como si estuviera guiando a sus hijos a un reino desconocido. Los cachorros la siguieron, tropezando unos con otros. El más pequeño, al que había llevado al veterinario, no estaba con ellos, pero sí su calcetín. Lo había traído de vuelta, tal como había prometido. La madre lo olfateó en el instante en que lo dejé en el suelo. Lo empujó suavemente con el hocico antes de que su mirada se encontrara con la mía, como en pleno recuerdo y comprensión. Se instalaron en un recinto limpio provisto de mantas suaves y comida fresca. Comió con parsimonia, dejando que los cachorros comieran primero una vez más. Esa parte de ella nunca flaqueó. Le pregunté a un empleado si podía quedarme un rato, solo para sentarme cerca de ellos. Accedió. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared, observándolos mientras dormían. La madre se enroscó a su alrededor como un escudo protector. Periódicamente levantaba la cabeza para comprobar mi presencia, no con miedo, sino solo para confirmar que seguía allí. A la mañana siguiente volví al veterinario. El pequeño mejoraba, seguía débil, pero notablemente más fuerte. Me permitieron devolverlo a su familia. Cuando entré con él en el refugio, envuelto en una toalla, la madre se quedó quieta. Se levantó despacio, se acercó al borde del recinto y emitió el sonido más suave que le había oído, una exhalación silenciosa, casi un suspiro. Abrí la puerta y lo dejé en el suelo. No tuvo que caminar. Ella fue hacia él, le lamió la cara y lo empujó de vuelta al grupo. Los otros cachorros se reunieron a su alrededor, con las colas moviéndose lentamente. No hubo ladridos ni gañidos, solo calidez. El personal estaba en silencio, algunos tenían lágrimas en los ojos. Uno susurró, «Nunca vemos cosas como esta». Pero a mí no me sorprendió porque la había visto bajo aquel porche. Había sido testigo de lo que era capaz de soportar. Y ahora, por primera vez, no lo soportaba sola. Mis visitas se convirtieron en una rutina diaria, una parte incuestionable de mi día. Salía del trabajo, cogía una bolsa de pienso o algunas toallas viejas de mi casa y conducía directamente al refugio. Empezaron a llamarla Mara. No sé quién eligió el nombre, pero le sentaba bien, fuerte y silenciosa, como la tempestad que había soportado y superado. Los cachorros se volvían más activos, explorando su entorno. El más pequeño, el del calcetín rojo, seguía siendo delicado, pero ya podía ponerse en pie y dar unos pasos antes de perder el equilibrio. Y cada vez que se caía, Mara estaba allí mismo, enderezándolo con la misma paciencia serena que los había mantenido a todos con vida. Una tarde llevé un juguete nuevo, un pequeño zorro de peluche. En el instante en que lo dejé, el cachorro más grande lo arrebató y corrió a un rincón, con la cola agitándose furiosamente. Los demás lo siguieron, tropezando unos con otros mientras aprendían a jugar. Fue la primera vez que les oí hacer ruidos, pequeños gruñidos, diminutos gañidos. Y Mara, ella observaba desde su sitio, con la cabeza sobre las patas, los ojos medio cerrados. A salvo. Por fin a salvo. Me senté junto al recinto y simplemente observé. Una empleada del refugio, una mujer llamada Irene, se sentó a mi lado. Dijo en voz baja, «Se están recuperando tan rápido gracias a ti». Pero yo no me sentía como un héroe. No había hecho nada extraordinario. Solo había estado presente. Eso fue todo. Había estado presente cuando nadie más lo estaba. Irene me miró un momento y luego comentó, «La mayoría de la gente ve a los perros abandonados y asume que alguien más ayudará, pero ese alguien más nunca apareció». Esa observación se me quedó grabada. Mara había estado esperando, no comida ni siquiera refugio. Había estado esperando a alguien que no huyera cuando las cosas se pusieran difíciles, alguien que no se limitara a dejar una bolsa de pienso y desaparecer. Y llegué a comprender que no solo los estaba rescatando a ellos, me estaba entretejiendo en su historia, y quizá ellos se estaban entretejiendo en la mía.
El día que los papeles de adopción aparecieron en el mostrador, sentí un momento de parálisis. Irene me los presentó con una sonrisa, pero sus ojos eran inquisitivos. «Has venido todos los días», dijo con suavidad. Pensé que quizá querrías hacerlo oficial. Miré los documentos, el nombre de Mara con 4 casillas debajo para los cachorros. Me pareció demasiado abrumador, demasiado rápido. Esto no era algo que hubiera planeado. Ni siquiera estaba seguro de estar preparado. Pero cuando miré estaban todos allí, reunidos al borde de su recinto como si ya lo supieran, como si estuvieran esperando mi decisión. Mara estaba al fondo, serena e inmóvil, pero sus ojos eran más amables ahora, como si albergaran un destello de esperanza. Esperanza de verdad. No firmé los papeles ese día. Solo me senté con ellos como siempre, llevándoles mantas limpias y dándoles de comer de mi mano. El más pequeño, al que había empezado a llamar Rocco, seguía durmiendo acurrucado con aquel calcetín rojo. Estaba mugriento, pero no me atrevía a tirarlo. Era su fuente de consuelo, su ancla. Durante los días siguientes, los visitantes iban y venían. Una familia preguntó por los cachorros. Otra pareja señaló a Mara a través del cristal. Sentí que se me apretaba un nudo en el pecho. No entendí lo que era hasta esa tarde. Mientras conducía a casa, con los faros perforando la oscuridad, me di cuenta de que no quería que nadie más los tuviera. No porque estuviera preocupado por ellos, sino porque en mi corazón, ya estaban en casa conmigo. Me detuve en el arcén de la carretera, saqué el móvil y le envié un mensaje a Irene con 4 palabras: «Ya estoy listo». Todos. No hubo vacilación, ni duda. Iba a darles lo que nadie más les había dado, no solo refugio o comida, sino un para siempre. Irene estaba llorando cuando entré en el refugio a la mañana siguiente. Tenía los formularios preparados, ya impresos y marcados con notas adhesivas. «¿De verdad te llevas a los 5?», preguntó como si pudiera haber cambiado de opinión durante la noche. No lo había hecho, ni por un momento. Firmé cada una de las líneas, primero Mara, luego Rocco, seguido de los otros 3, Bruno, Río y Luna. Sus nombres me habían llegado como si siempre hubieran estado destinados a ser suyos. Entendí quiénes eran ellos, y ahora también entendía quién era yo. El refugio me proporcionó un transportín, algo de comida, juguetes e incluso una cama para empezar. Pero mientras los subía a mi camioneta, Mara en el asiento del copiloto, los cachorros acurrucados en una caja forrada de mantas detrás, no sentí que solo estuviéramos llevando provisiones a casa. Estábamos llevando a casa a una familia. La casa estaba en silencio cuando llegamos. Había pasado días limpiando, haciendo sitio en el salón, poniendo alfombras y enchufando luces de noche, pero aún no estaba seguro de su reacción. Mara entró primero con cautela. Olfateó cada rincón como si memorizara las paredes, buscando cualquier amenaza. Los cachorros entraron tras ella dando tumbos, con las colas ya agitándose. Rocco fue directamente al centro de la alfombra, dejó su calcetín rojo y se enroscó a su alrededor como si el lugar siempre hubiera sido suyo. Me senté en el suelo y esperé sin moverme. Mara se me acercó, apoyó la cabeza en mi regazo y dejó escapar el suspiro más profundo que jamás había oído, una exhalación llena tanto de carga como de alivio. Esa noche la casa ya no estaba en silencio. Vibraba de vida, el sonido de patitas sobre el parqué, gemidos suaves y el ritmo de una respiración tranquila y constante. No dormí en el sofá, simplemente me quedé allí con las luces bajas, con Rocco acurrucado contra mi pierna y Mara junto a la puerta, como si aún sintiera la necesidad de protegernos a todos. Pero creo que en el fondo, sabía que ya no tenía que ser ella la fuerte. Ahora éramos fuertes juntos. Es extraordinario lo rápido que una casa se transforma en un hogar. En una semana, los cachorros habían descubierto cada escondite, cada calcetín perdido y cada rayo de sol en el suelo. Luna se escondía debajo de la cama y solo salía al oír su nombre. Río prefería dormir en el cesto de la ropa sucia. Bruno desarrolló la costumbre de juntar todos los juguetes en un rincón, como si estuviera construyendo un escondite secreto. Y Rocco nunca se separaba de aquel calcetín rojo. Lo llevaba a todas partes, fuera, dentro, incluso a su cuenco de comida. Estaba hecho jirones y descolorido, apenas de una pieza, pero era suyo, un fragmento de su pasado que aún no estaba listo para soltar. Mara también cambió. Sus costillas desaparecieron y su pelaje se volvió suave. Empezó a correr. No solo a caminar, sino a galopar por todo el jardín, como si de repente hubiera recordado que aún era joven, salvaje y libre.
Cada mañana abría la puerta trasera con el hocico y daba una vuelta rápida por el jardín antes de volver para reunir a los cachorros como una orgullosa comandante. Yo lo observaba todo, café en mano, con el corazón expandiéndose cada día que pasaba. Pero era más que solo observar. Empecé a despertarme más temprano y a acostarme más tarde. Mi móvil se quedaba en el bolsillo más a menudo. El trabajo no parecía tan exigente. El mundo parecía menos pesado porque cada vez que miraba a mi alrededor, no veía un rescate, veía mi propósito. No solo tuvieron la suerte de que los encontraran. El afortunado era yo por haberlos descubierto. A veces me sentaba en el porche por la noche, el mismo tipo de porche donde la había visto por primera vez, y Mara se sentaba a mi lado, sin correa ni orden, solo una presencia tranquila y constante. Le rascaba detrás de las orejas y susurraba: «Tú también me rescataste a mí». No respondía. No tenía por qué. Sus ojos me decían que ya lo sabía. Ocurrió un tranquilo domingo por la mañana. No hubo ningún gran acontecimiento, ninguna advertencia, solo unos golpes en la puerta. Era Irene, la del refugio. Sostenía un portapapeles, pero su expresión era de preocupación. Detrás de ella había un hombre con una chaqueta impecable y gafas de sol, con los brazos cruzados. Se identificó como alguien del ayuntamiento. Dijo que la casa abandonada estaba programada para su demolición desde hacía semanas y que alguien había presentado una queja por haber retirado yo animales de una propiedad municipal sin autorización. Sentí que se me iba el aire. Irene intervino rápidamente. Están a salvo. Están adoptados. Están sanos. Pero él continuó usando palabras como procedimiento, documentación y retirada no autorizada. No lo entendí todo, el corazón me latía demasiado fuerte. Entonces hizo la pregunta: ¿tiene pruebas de que estos animales estuvieran en peligro? No respondí. No tenía fotografías ni grabaciones de vídeo, solo mi memoria, solo momentos grabados a fuego en mi mente, la mirada intensa de Mara, el cuerpo inmóvil de Rocco, el calcetín rojo sobre la madera agrietada. Pero entonces, antes de que pudiera articular una respuesta, se oyó un sonido, unas patas suaves sobre el suelo. Mara avanzó tranquila y segura de sí misma. Detrás de ella estaban los 4 cachorros, con las colas agitándose y las orejas alerta. Rocco caminó directamente hacia el hombre, con su calcetín rojo arrastrando tras él como un estandarte. Y por un segundo, solo un segundo, el hombre se quedó en silencio. Miró la cicatriz en la pata de Rocco, la forma en que Mara se erguía protectora delante de todos ellos, sin ladrar, sin miedo, simplemente resuelta. Irene habló de nuevo con voz baja pero firme: no necesitan documentación. Su sola presencia es un testimonio de su supervivencia. Él no lo rebatió, solo asintió secamente y se dio la vuelta para marcharse. Irene se quedó un momento más, lanzándome una mirada que nunca olvidaré. Hiciste más que salvarlos, dijo. Les diste una historia que nadie puede arrebatarles. Esa noche me senté en el suelo con Rocco acurrucado a mi lado, su calcetín metido bajo la barbilla. Y me di cuenta de que sin importar lo que diga nadie, sin importar quién pueda llamar a nuestra puerta, este es nuestro hogar ahora. Y nada lo cambiará jamás. A menudo los rescates más profundos no son un suceso único. Se desarrollan con el tiempo a través de una decisión silenciosa tras otra, un susurro de confianza, una huella de pata en un porche. Mara no pidió ser rescatada, solo pidió no ser olvidada. Y Rocco, él nunca soltó aquel calcetín rojo porque a veces hasta el objeto más insignificante puede contener el mayor trozo de esperanza. Creí que les estaba ofreciendo un nuevo comienzo. En realidad, fueron ellos quienes me dieron el mío.